Ya, pues comenzaríamos por Diva. Muchísimas gracias. Ay, qué honor y qué privilegio estar con mis queridas amigas, Marcela, Diana y sobre todo con mi adorado Fausto. Me pidió desde hace días que mantuviéramos una lejanía con la rigidez académica, que tuviéramos un diálogo, ¿verdad? Y me parece muy bien, aunque debo confesarles que, bueno, terminé de leer el libro hace un momento, previamente casi a terminar, porque yo no quería justamente ese desenlace, quería saborear hasta el último momento este texto, porque fui parte, juez y parte de él. Eh, Debo confesarles que en el momento en el que él me confiesa, bueno, vino a Nayarit, en donde tienen su casa, y al momento en que yo estaba perdida en mi trabajo recepcional, le tomé como esa tabla que cuando te estás ahogando pasa en el río turbulento y caudaloso para poder rescatarte. Y al final terminé rescatándole yo. Eh, Pasaron muchas cosas. Aquí vino justamente a darse cuenta de esa ruptura que inició todo este proceso. Posteriormente pasó a esas terapias con quien ahora sabemos que es Marcela y que, bueno, yo ya sabía que era Ariadne, pero le tenía que cambiar los nombres. A lo mejor le puso Ariadne por Arácnida, por todo lo que nos tarantuleó ahí con tantas arañas. Me encantó toda la manera en que fue ilustrando, o sea, que provenga de su inspiración y de su creación, de esa creatividad que le hace multitask. O sea, me parece fantástico haber ido de la mano en toda esta creación literaria, autoetnográfica, afectiva y demás. Pues fue justo ese andar, ese andamiaje que les decía yo al momento en el que yo presenté un tema también autoetnográfico. eh, y pues yo, buscando el horizonte de mi trabajo, me nutrí de varios cursos y de congresos y demás sobre autoetnografías. Y de esa forma, cuando yo le confesé que había leído a Siobhan Guerrero en una autoetnografía también afectiva, eh, le dieron pauta a tratar de liberar como una catarsis esta cuestión que vino a conocer acá, a que vino a padecer, ¿verdad? Porque también yo lo sentía como que yo dije, ay, ¿en qué momento ese viaje que debería de haber sido maravilloso, que quede para la historia, de habernos podido encontrar cara a cara, se convierta en un episodio de dolor? Porque aparte empezábamos a notar muchas actitudes y muchas situaciones que, bueno, en ese mundo paralelo, en ese multiverso de lo que llaman al final esa terapia Marvel, maravillosamente llamada así porque justamente, eh, bueno, menciona a muchas series y muchas cuestiones que son referentes de esas formas en las que a veces nos entumecemos en el amor romántico para tratar de maquillar las cosas que quisiéramos cambiar de una relación en pareja, de la cual a veces sabemos que no hay un porvenir, que no hay un futuro, y que esa incertidumbre nos convierte en tanto vulnerables como también capaces de reescribir una historia y empezar de nuevo, o de saber de repente que la realidad supera la ficción, esa ficción que muy bien yo adopto como ginoide y él como androide, pero que de este mundo cyborg que nos ha dejado Donna Haraway, que es justamente también el eje central, el hilo conductor desde todas sus perspectivas. En el primer momento en el que nos conocimos sabíamos que estábamos hermanadas
por justamente los nuevos materialismos feministas, y eso nos hizo sentir almas gemelas en un mundo perdido en el cual cada una construimos el universo que queríamos para poder vivir en paz. Esto, más que haber preparado un discurso o una cuestión rígida como me lo pidió que no hiciera, pues yo dije, mejor voy a platicar con mis amigas y sobre todo que sepan que este es el resultado justamente catártico, ¿verdad? Siendo una persona que domina todas las cuestiones respecto a la terapia y sobre todo con un enfoque LGBT, yo dije, ¿quién mejor que seas tú tu propio veneno y tu propio antídoto, ¿no? Y le dije, porque de hecho también en su momento, justamente en esos tiempos, rescató a uno de sus hijos, de sus gatijos, que se llama Artemis, y le dije, ¿te das cuenta que no rescataste tu Artemis, sino que Artemis vino a rescatarte a ti? Entonces, así, esas simbologías y todas esas magias y metáforas que encontramos desde la riqueza de lo que nos permite el hecho de tener una capacidad narrativa, ¿verdad? En la investigación social y sobre todo biográfica, autobiográfica, nos hace ser analistas más meticulosos, pero es muy difícil hablar de una misma. Es muy difícil abrirte de capa y sincerarte a la otredad sin saber cómo vas a ser recibida, cómo vas a ser leída, cómo vas a ser eh, digerida, ¿verdad? Y eso es lo que, obviamente, yo sé que en el confort, en esa zona de confort de decir, no, primero se la presento a mis amigas. No, hombre, ya está en Amazon, mi amor. Ya como Shakira, le dije yo, ya como una nueva Miley Cyrus, ya estás facturando. Entonces, esa es la diferencia. Reconstruir y resignificar nuestro dolor, superar todas esas adversidades, sobre todo en la riqueza de poder saber que el día de mañana y que sobre todo ese día de mañana ya llegó hoy y que aparece alguien nuevo ante tus ojos que te ilumina el rostro, la mirada, el corazón y que notas tú en tus amigos cuando están cabizbajos, cuando están pues triste y que tú denotas de repente esa felicidad que vuelve a darte una nueva oportunidad, porque la vida es así. Mientras que no hayamos muerto, vamos a seguir sintiendo, vamos a seguir vibrando y pensando. Y desde ese sentipensamiento yo siento que Fausto ha logrado en poco tiempo, porque ya yo quisiera pensar que alguien escriba un libro con tanta premura, con tanta fluidez en tan corto tiempo. Y sobre todo que haya sido una liberación y una catarsis de esta forma tan repentina que logró justamente de la mano de Marcela, estoy más que segura, porque si ustedes ven, son pocas citas, son pocas sesiones como para poder decir, ay, ¿a poco en tan pocas sesiones ya me voy a haber curado de algo tan fuerte como superar a una relación tóxica, una relación asfixiante, una pareja de repente caótica, ¿no? Y que llega el momento en el que justamente pasa lo que pasa en esta obra, ¿no? Que estás intoxicada, que no sabes cómo hacer, que buscas relaciones alternas, que se pueden llamar infidelidad, pero que sobrepasan justamente esa frontera, esa línea delgada de lo que es el hartazgo y que no sabemos decirlo y que no sabemos expresarlo porque estamos en una monotonía como que acostumbradas o normalizando y naturalizando todas esas violencias que desde siempre habían estado ahí y que no habías notado o que habías maquillado. Entonces, para mí, para no hartarles, ¿verdad? Y sobre todo para no spoilear este libro para que lo puedan disfrutar, pues decir
que me honra saber que soy parte de él desde un inicio, porque estuve ahí como juez y parte, viviendo algunas situaciones, después siendo como contención. Cuando yo quería el arropo de mi orientación en cuanto a al trabajo recepcional, descubrí que tuve que esperar 2 meses para poder avanzar un poco porque yo me volví quien le daba contención. Nos reuníamos y terminábamos siempre invariablemente platicando y hablando de todo ese universo que aquí vino a plasmar, pero que me da mucho gusto saber que es una prueba superada, que es una asignatura que ya no está pendiente y que bueno, todas y todos aquí y en donde quiera, mientras nos lo propongamos, vamos a ser capaces de reescribir nuestras historias, de resignificar nuestros dolores y de saber aprender eh, a reconstruirnos y a vivir en paz con nosotras mismas, porque eso es lo más importante. Mientras no exista ese caos que te ocasione otro en tu cabeza y en tu corazón, creo que esa paz es lo más importante que debemos de aquilatar y de buscar todo ser humano. Entonces, para mí ha sido energetizante, ha sido inspirador leer desde su propia voz, escucharle y casi sentir como que estaba yo ahí, y sobre todo con esas viñetas, no sé, me recordó mucho en algún momento con una escritora que admiro y quiero mucho, que se llama Laura Esquivel, que escribió Como agua para chocolate, su siguiente obra para poder sobrepasar el éxito que había tenido con Como agua para chocolate, que se volvió un boom cinematográfico. Ella pensó y dijo, ¿de qué forma voy a vender ahora mi siguiente novela? Y su siguiente novela se llamó La ley del amor y la presentó de una forma multididáctica que nos aderezaba entre los textos con imágenes de cómics de lo que ocurría en las situaciones de la novela, un tanto así volviendo todo medio cinematográfico, pero con un cómic que de repente tanto trataba una violación como trataba de repente también y te ponía una pausa en la lectura y te remitía a bailar un danzón, o lo mismo a oír una ópera, un área de ópera. Y entonces era un deleite estar en un solo libro, escuchando música y viendo de repente también lo que la autora te quería decir. Eso me remitió a ver estas viñetas y dije yo, qué bonito, porque yo sé que Fausto es multitask y sobre todo también esa cuestión de haber sentido que a través de esta obra, de esta novela, de esta etnografía afectiva, podemos dar cuenta de la resiliencia que que todas debemos de buscar en el momento en que nos sentimos perdidas, en el momento en que nos sentimos solas en el mundo. Eh, no sé, me venía a la mente otra cosa, pero se me escapa ahorita de la mente, me vino así y yo creo que también ya el Alzheimer de repente empieza a hacer lo suyo en mí, pero, pero no, yo lo que quiero decir es que pues esa riqueza de poder hacer una pausa y de poder, ya recordé, cuando dije de lo del baile y del danzón y todo eso, recordé también cómo fue para él un rescate la bachata, verle bailar, verle de repente sin ningún miramiento, empezar con esa rigidez, porque yo veía que tenía pues 2 pies izquierdos para bailar bachata, yo decía, wow, qué valor. Digo, yo me pongo a cantar también en internet, en Facebook, y de repente también me vuelvo a ver después de un tiempo y digo, ¿cómo puedo hacer semejantes ridiculeces? Pero esa es la felicidad. Y eso solamente se comparte cuando desde el alma te importa un comino todo lo que piensen los demás. Y yo creo que esa es, justamente esa es la inocencia que tiene tal vez una persona que está viviendo la niñez, que no sabe decir mentiras, que vive
plenamente sin importarle el qué dirán. Y eso para mí es maravilloso desde esa perspectiva, porque logró rescatarse en muchos, muchos ámbitos que yo de repente pensaría, yo digo, no tendría yo ánimo de salir, para nada, yo no tendría, pero sin embargo buscó la forma de rescatarse y ha sido una cuestión maravillosa porque yo ya veo el bello grupo que formó de bachata, que es una bachata queer. Entonces, toda esa cuestión de reapropiación de todo lo que es la terapia LGBT y todo lo que tiene que ver justo con lo queer, pues obviamente fuimos remitidas a la patologización durante mucho tiempo y eso nos da una nueva visión de quiénes somos y de cómo debemos reconstruirnos y de cómo debemos ser sororarias entre nosotras. Me da mucho gusto poder haber comenzado este debate, esta conversación, esta lluvia de ideas que vamos a escuchar ahora con ese prólogo maravilloso que hizo Diana Meléndez, una maestra que adoro desde hace tantos años, trabajando juntas en muchos espacios, que me ha invitado a la UNAM. Ya no quiere que digamos de la UNAM su academia, pero ella es un pilar de todo lo que hemos logrado ahora y hasta el momento en muchos espacios de pedagógicos y de educación que no serían posibles sin personas como ella, sobre todo tan hermanadas siempre de nuestra lucha trans. Yo como mujer trans me siento halagadísima de tener de la mano siempre a mi Dianita Meléndez y pues ahora a esta prima maravillosa que prometo que en cuanto tenga una nueva relación que me rompa el corazón, voy a recurrir a Marcela, a nuestra queridísima Ariadne. Muchas gracias por esta oportunidad y bueno, a lo mejor en lo sucesivo podemos seguir participando en algo que diga alguien más, pero yo por el momento quiero ya pasar el micrófono. Me complace muchísimo estar en el camino con Mario Fausto Gómez Lamont, Fausto Lamont, en la academia, en la terapia familiar sistémica, en la Universidad Autónoma de Nayarit, en la Ibero, en la UNAM y en todos los espacios en donde siempre me llame, ahí me tendrá, porque ya somos hermanas. Muchas gracias. Mil gracias de verdad, Diva, porque en efecto, o sea, cuando teníamos como estas reuniones también por Zoom, y bueno, evidentemente, aunque yo me miro ante la cámara, no me percibo realmente como los demás me perciben, ¿no? O las demás me perciben. Entonces, sí me acuerdo que hasta te desesperabas conmigo de, ¿y cómo vamos a ya me leíste? Yo apenas si puedo leerme a mí misma. No, te agradezco mucho tus palabras y yo creo que ahorita lo podemos ir conectando, evidentemente, con Marce, quien por eso decía tras bambalinas el nombre clave, pues es Ariadne, pero pues en realidad, pues Marcela hizo mucho de su trabajo como de inspiración para mí, sobre todo. Por eso ahí también en algún punto me decían, bueno, es que pareciera que sí se funde entre realidad y fantasía, cuando entra uno, cuando entra el otro. Pues precisamente ahí sale Sofía Bautista, quien me contacta precisamente con Marce. Entonces me gustaría darle la palabra a Marce y ay, qué nervios. Yo estoy más nerviosa que tú. Pues primero, muy agradecida, muy honrada por esta invitación. Pero antes que me vaya contigo, también quiero agradecer a Cassandra, ¿no? Por sus palabras. Y esperemos que no te rompan el corazón, ¿no? Pero te agradezco mucho también tu reconocimiento en tus palabras, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo conocí a Fausto? Híjole, a Fausto quiero comentarles y quiero compartirles que fue mi maestro. En Oaxaca tuvimos un diplomado de pareja
y él fue mi maestro de primer módulo, lo que me encantó. Y no sé si él lo recuerde, pero por su cara creo que no. ¿No? Entonces, cuando me hizo la llamada y me mandó un mensajito, yo decía, ¿Fausto? Ok, va, ¿no? Y esto finalmente, ay, perdón, es que tengo mascotita y de repente está, ¿no? Estaba muy tranquila. Y bueno, la verdad es que nunca me imaginé el resultado de un caminar y de un acompañar. Y eso me conmueve y eso me hace sentirme profundamente conmovida por estas historias que he acompañado y en especial la de Fausto. Y me siento tan agradecida con la vida, con el universo, con Fausto, con quien confían sus historias. Y alguna vez aprendí de un maestro que decía, cuando vas a entrar a las historias de otros, tenemos que hacerlo con mucho cuidado y casi de rodillas. Y de verdad que trataba de hacerlo con mucho cuidado para que camináramos. Y creo que el resultado fue, o parte de los elementos para llegar a este resultado fue que Fausto estaba en el momento en el que su corazón y su mente estaban listos para escuchar y para sentirse, ¿no? Y ordenar un poco como toda esta revolución que había en su corazón. Y bueno, creo que mucho de lo que ayudó fueron las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Nos hacíamos muchas preguntas y yo preguntaba y colocaba la pregunta que tal vez era puntual y llegaba justo a su respuesta puntual que cada vez hacía que escribiera una frase. Y cada vez que teníamos alguna sesión, yo lo veía que escribía y escribía y escribía, ¿no? Y nunca me imaginé que el resultado fuera este. Y es maravilloso, maravilloso y me maravillo de ti. Entonces, en este caminar también, pues también me reflejaba mi hacer y mi acompañar, ¿no? Y lo que hicimos fue como realmente reconectar con todos estos aprendizajes mutuos y sentirnos en una relación de pares, ¿no? Donde nos sentíamos escuchados y donde, ¿no? Nos regresábamos la información y donde a veces yo tenía que parar y yo tenía que hacer la pregunta tal vez así como muy cruda, ¿no? Y que ayudaba justo a que Fausto pudiera hacer ese clic, ¿no? Y yo siempre he creído que nuestras historias también tienen como nuestras heridas que de por sí todos tenemos y a todos nos marca en la vida. Y a veces estas heridas son traumáticas. Y la violencia es una herida profunda. Y yo creo que nuestra entidad, nuestro ser, es como un gran círculo. Y en ese gran círculo, ¿no? Está dividido a la mitad. Y en una mitad está dividido por otra, al mismo tiempo se divide en mitad. Y en una parte están esas heridas, esas historias dolorosas. Y en otra parte se moviliza
los recursos para continuar, que es nuestro pulso de sobrevivencia, ¿no? Y nuestro pulso de desarrollo y crecimiento para continuar. Pero la otra parte, la otra mitad, es la parte saludable que siempre está preservada. Y esa es la que movió a Fausto y al personaje. Como, ¿sabes? Como la utilización de los personajes y los mundos, ¿no? Y ¿no? Esta terapia Marvel te ayudó mucho, y en esa parte saludable están todos esos personajes que te daban información y que te hicieron, ¿no? Pues reconstruir esta gran obra, ¿no? Me siento de verdad, quiero compartirles que me siento muy conmovida, ¿no? Y me siento muy contenta y me siento muy, muy feliz de tenerte, como lo dijiste, como un amigo fuera del escenario terapéutico, ¿no? Gracias, Fausto. No puedo decir nada más, ¿no? Y si se me ocurre algo más, pues ya lo diré, ¿no? Gracias. No, muchísimas gracias. Ay, Marce, porque de verdad, incluso ahí ya tendría que decir que el capítulo final era así, copyright, por favor, la parte del ritual le pertenece a Marce. Te voy a poner una nota al pie de la página, segunda edición reeditada, porque ese ritual le pertenece a Marce, ¿no? Porque incluso fue así como esa parte de cuando tú me dices, es que todavía no estás listo para soltar, y ahora a reescribirlo, ¿no? O sea, y ya en una parte como que, ok, ya me extirpo esto, ¿no? Pero ya como este final alterno, paralelo, ¿no? Para poder decir, aquí está, ¿no? O sea, te puedo ver, puedo estar acá, cuando quiera sentirme mal, te leo de nuevo, pero acá te castigo también a veces, ¿no? Porque no quiero olvidar, ¿no? Entonces, no, y eso es un aprendizaje que me quedé totalmente de ti. Y, pues muchas preguntas, o sea, las promesas no cumplidas, vamos a poner otro copyright. Perdóname, voy a tener que poner, me vas a demandar por plagio. No, pero justo con esto que decías, finalmente la palabra de reconciliación, no solamente contigo, sino también esta reconciliación con la historia y el perdón, ¿no? También, finalmente son partes fundamentales para que una relación continúe, ¿no? Pero no lo hubo, ¿no? Entonces no hubo como un estarse en paz en ese tiempo. Después sí. Después sí. Y después te reconciliaste y miraste y te perdonaste mucho. Claro. ¿No? Gracias. Y ya me acordé. Sí, es cierto, cuando fui a Oaxaca, fue como en 2019. Sí. Sí, sí, ya dije, ay, es que sí. Ay, Marce, todavía no me dices. No, no. No, mil gracias. Más afectuoso hace todo el proceso, de verdad. Mil gracias. Y yo creo que ahorita lo podemos conectar precisamente, híjole, con Diana, que ya casi hasta el final de todo esto fue cuando tuvimos una plática precisamente en el péndulo de allá por la Roma, ¿verdad? Diana, ¿estás por ahí porque no te veo? ¿O sigues con el poltergeist? Porque ya No, no... sí, acá estoy. Ah, creo que es mi compu. Nos fuimos a la cafetería, el péndulo, de Álvaro Obregón, justo. Sí, totalmente. Entonces, bueno, ahora te cedemos la palabra. También qué nervios, a ver. Pues mira, yo trataré de ser lo más objetiva posible. Me va a ser muy difícil porque tú sabes cuánto te quiero, cuánto te admiro, lo que tú significas para mí. Y bueno, trataré de ser muy objetiva. Cuando tú me hiciste el honor de pedirme que yo escribiera el prólogo y empecé a leerte, la verdad es que lo primero que sentí fue que se me erizaban los vellos de los brazos y todo el cuerpo,
porque te empecé a leer y empecé a sentir tu dolor. Me di cuenta de cuántas formas y de cuántas maneras había sido violentado y que tú no te habías percatado y que estabas en una dinámica de una relación sumamente dañina para ti, pero tú no lo habías notado porque estabas en un fenómeno de enamoramiento, habías idealizado a esa persona, le pusiste atributos que tú querías ponerle y ahí estuvieron colocados durante varios años. Entonces, estos atributos que tú le fuiste colocando a este sujeto de tu amor, fue lo que justamente le permitió a él generar ese daño hacia ti. Como especialista en violencias, pocas veces hablo de el daño que nos hicieron. Es el daño que yo permití que la otra persona me hiciera. Y yo lo permití porque ni siquiera tenía conciencia de que estaba en una relación de violencia. La primera, empiezo a leerte y cuando me brinca la palabra los berrinches. Y yo dije, ay, no, no, empecé así como, y es complicado cuando quieres a una persona tanto y la admiras tanto. Y yo le decía a Fausto, es que yo tengo con Fausto un tema. Físicamente se parece mucho con mi hijo. Entonces, bueno, yo lo veo y de repente digo, ay, es que podría ser el gemelo de Alan y un tema así. Y también en su forma de ser son muy cálidos, son muy dulces, son sumamente generosos. O sea, hay muchas cosas que me conectan emocionalmente con Fausto. Entonces, cuando lo empiezo a leer, me doy cuenta, la verdad es que tenía unas ganas inmensas de llorar y tuve que hacerlo porque sentí el impulso de estar ahí, poder abrazarlo. Y después lo pudimos hacer. Después ya lo pudimos hacer. Pero yo no entendía de repente este paralelismo que él hacía con Wanda. Cuando yo vi sus fotos del Face, yo decía, ¿por qué? Yo también soy fanática del universo de Marvel. Y acababa de ver precisamente la segunda película del Doctor Strange y acababa de terminar yo unas semanas antes la serie de WandaVision, etcétera. Tenía como mucho bagaje. Y en cuanto empiezo a darme cuenta, dije, ay, Dios mío. Entonces me di cuenta de esta disociación que inconscientemente estaba haciendo Fausto. Había una disociación ahí para ocultar el dolor. Y entonces él había creado y se había construido un mundo diferente donde todo era amor, donde él estaba en el lugar donde se sentía amado y no en el lugar donde estaba siendo dañado. Y entonces pude entender esta metodología Marvel, esta terapia de Marvel, que tú lo fuiste llevando de una manera tan amorosa, Marcela. De repente, cuando yo continúo leyéndolo y me doy cuenta de que el acompañamiento terapéutico había sido extraordinariamente certero, dije, caramba, no pudo caer en mejores manos. Porque justo tú plantabas esas preguntas detonadoras que lo hacían que él empezara a darse cuenta. Él empezara a darse cuenta. Y no podemos llegar a decir una persona que ha vivido un sinfín de violencias, porque todas las tipologías y modalidades de violencias que existen, Fausto las vivió. Cuando hacemos acompañamiento con personas en situación de violencia, jamás le decimos que está siendo violentada. La persona tiene que percatarse y tiene que identificar los tipos de violencia. Y Fausto empezó a percatarse justamente cuando tú lo empezaste a acompañar. Y creo que el que tú llegaras de repente lo sacó de un agujero y él estuvo ahí por mucho tiempo, 6 años. Son muchos, son muchos. Pero lo mencionaba hace un momento Diva. Es justamente en esos momentos tan terriblemente aterradores porque la araña no es una simple metáfora, es un terror real, un terror que estaba ahí, que lo paralizaba. Y es cuando Fausto empieza a darse cuenta de sus herramientas para volverse a escribir, para reconstruirse. Eso se llama resiliencia. ¿Qué hubiese pasado si no hubiera ocurrido toda esta serie de violencias en las que él estaba inmerso? Y además no solamente era
una violencia que estuviera en una sola persona, había varias. Era una violencia que tenía varias cabezas y muchos brazos, justamente por eso la araña. Haciendo esta conexión, esa araña representa esas otras personas que también le violentaban. No solo era una, había más personas. Y en todas estas manos y estos 4 ojos que tienen las arañas, eran estas representaciones oníricas, pero reales, en donde Fausto sabía que lo estaban envolviendo. Y estaba en una telaraña, literalmente, de violencia, y donde él estuvo atrapado mucho tiempo. Yo le comentaba a Fausto que, bueno, yo, como ya se habrán podido dar cuenta, trabajo mucho con mujeres acompañándoles en procesos de violencia. Y este libro a mí me parece un refresh, algo que las chicas, los chicos, les chiques de la generación de Fausto pueden leer y se van a sentir identificadas. Sí lo van a hacer. Sí lo van a hacer porque muchas personas se van a dar cuenta de esta mal llamada generación de cristal, que todo les rompe. Nos damos cuenta que no. A mí me parece de repente ofensivo que a la gente de la generación de Fausto y más jóvenes les llamen la generación de cristal. No, yo creo que son la generación del acero, porque a pesar de que les llegan los golpes por 1000 formas, y sobre todo a través del uso de la tecnología, también estas generaciones son golpeadas, como a nosotras no nos tocó, a las mujeres que tenemos más de 50, pues nunca nos imaginamos que existían estas formas de violencia que están relacionadas con el uso de la tecnología. Ver una foto en Facebook, en un Twitter, una frase, etcétera, también puede ser una situación que genere mucha violencia, porque detona emociones, detona sentimientos. Por eso yo creo que son una generación del acero, ¿no? Y si yo me pongo con mis alumnos a decirles, ¿saben qué? Tienen que leer al determinado autor, me pongo en un modelo muy academicista, de repente igual les pongo lente, pero si leen a Fausto, se van a identificar, se van a encontrar y van a decir, yo quiero ser Wanda, porque no quiero ver, porque me quiero construir una realidad que yo hice, elaborada, sofisticadamente, para no ver. Wanda no quería ver, Fausto tampoco quería ver, hasta que la realidad lo aplastó. Y cada uno de los capítulos del libro te van llevando en la mano y te hacen sentir ese dolor, pero también te hacen darte cuenta que cuando ya concientizaste, ya pudiste salir de la telaraña, lo demás es empezar a caminar y te vas a caer, pero te vas a levantar y te vas a volver a caer, pero te vas a levantar. Y el miedo a la araña se va yendo poco a poco. Y entonces, justo lo que decías también, Marcela, el perdón, pero este perdón que tiene que ver más conmigo que con el otro. Me tengo que perdonar por haber permitido esto. Y esa es la parte en los procesos de situaciones de violencia en la pareja más complicado, porque quizás sea más sencillo perdonar al otro, pero perdonarme yo, esa es la parte donde yo me juzgo, donde yo me señalo, y por qué si yo tengo determinada formación, por qué no me di cuenta, etcétera. Y también nos sirve para darnos cuenta que la formación educativa no nos pone como el señor Stark, no nos pone un Iron Man, y no somos infalibles, no somos infalibles. De repente, quienes nos movemos en estos espacios, consideramos, les quiero platicar una anécdota muy rápida, creo que se la platiqué a Fausto, cuando yo, allá por el 2006, hace mucho tiempo, Fausto creo que estaba en la secundaria, seguramente, nos tocó, bueno, nosotros en Guavif, que eran las unidades de atención y prevención a la violencia familiar, bueno, pues teníamos como contacto con todas las unidades. Y entonces, ustedes saben quién es Marcela Lagarde. Todo el mundo sabe quién es la doctora Marcela Lagarde. Y yo estaba en la Guavif Cuauhtémoc 2. Y nosotros estábamos, bueno, la parte de abajo era nosotros la Guavif y arriba estaba la Dirección General de Equidad y Igualdad. El chisme fue que de repente llega corriendo como loquita una de las abogadas. Estaba como transparente, me dice, Diana, en Coyoacán está la doctora Lagarde denunciando a Daniel Cassés. Y todas nos sentamos porque estamos, ¿qué? ¿Cómo te atreves? ¿Cómo? Está la doctora que nos formamos con ella, pues sabemos y conocemos al doctor Cassés. Seguramente quienes están acompañándonos saben quién era Daniel Cassés, esposo de la doctora Lagarde, y nos quedamos así. ¿Cómo que lo está denunciando? Lo está denunciando por violencia. Está en la Guavif de Coyoacán. Nos tuvimos que sentar.
porque para nosotras en el 2000 ella era así como que la diosa que trabajaba estos temas, sabíamos que estaba construyéndose la ley, que estaba a punto de salir la Ley General de Acceso por las Mujeres a una Vida de Violencia, y de repente la doctora Lagarde denuncia por violencia a su esposo. No lo podemos creer. A mí me pasó que me dio una serie de bofetadas, y para mí fue una enorme lección, una gran lección. Todas en el área psicosocial nos volteamos a ver, las psicólogas, las trabajadoras sociales, y dijimos, todas estamos expuestas a vivirlo, aun cuando sepamos que estamos en situaciones de violencia, no, esto no nos hace infalibles. Y justamente esa es la parte, sobre todo cuando estás en el ámbito donde nosotras nos desenvolvemos, que llegar al perdón hacia nosotras se vuelve más complejo. ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no lo detecté si había miles de señalas? ¿Por qué no las viste? Porque el proceso de enamoramiento es un proceso muy complejo, donde hay una negación de muchas actitudes, porque queremos sentir placer y no dolor. Y entonces de repente entre la línea entre el placer y el dolor se diluye y no nos percatamos de que estamos siendo violentadas. Cuando Fausto se percató, entonces empezó el proceso de curación y justo llegó al espacio donde tenía que estar. Mi niño, el que tú hayas escrito esto para mí me parece no solamente una catarsis, me parece un exorcismo, un autoexorcismo. Salieron los demonios. Y van a estar de repente rondando, pero ya no les vas a tener miedo. Ya los vas a enfrentar y vas a conciliar con ellos, con tus miedos, con el dolor. Y el dolor tiene un sentido, lo sabemos. Tú ya sabes cuál es el sentido. Creciste y aprendiste. Y ahora sabes lo que no quieres. Fue doloroso, terriblemente doloroso. Pero también igual que, como dice Cass, cuando yo te vi empezando con las clases de bachata, a mí me pareció tan sensual, tan maravilloso, porque tú tenías, si bien en tu momento tu cuerpo se leía duro, es que justamente estabas en una transición. Si tú observas tus videos de cuando iniciaste y te ves ahora, eres otro. Tus hombros, tu cadera, tu vientre, dices, wow, este niño cómo se mueve. E inicialmente ese fue tu proceso catártico. Allí inició, efectivamente, allí inició. ¿Por qué un baile tan sensual? Porque ese Fausto sensual, erótico, cachondo, sabroso, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba? Pues ahí estaba. Nada más que traía unos lentes que le dieron a Spider-Man y que no podía ver. No podía ver. Fausto, te agradezco muchísimo que me hayas hecho parte, que me hayas permitido leerte, porque tuve acceso, el honor desde el primer borrador. Y leerte para mí no solo fue acompañarte en tu proceso con Ariadne, sino también darme cuenta de que hay muchísimas formas, de que el dolor se va manifestando, pero que también hay muchísimas formas de volver a escribir sobre ese dolor. Muchísimas gracias Ariadne, muchísimas gracias amiga querida Cassandra. Pues todavía hace unas cuantas semanitas, un par de semanas, todavía Cassandra y yo estábamos con algunos temas del libro de Fausto y las dos maravilladas, ¿no? De que él tenga esta capacidad, porque bueno, lo sabemos quienes estamos aquí, sabemos su extraordinaria capacidad, que haya podido transformar, hacer este giro tan maravilloso, que de verdad yo con mis alumnas ya el próximo cuatrimestre otra vez repito la cátedra de violencia de pareja, y por supuestísimo que ese libro va a ser obligado. Que todos mis grupos tienen que leer un libro, y ahora va a ser este libro, porque tienen que releer el dolor, pero también tienen que releer la esperanza. Muchas gracias, mi niño. Muchísimas gracias. Uy, pues Diana, ¿qué te digo? No, yo de verdad te agradezco un montón todo lo que me brindas, o sea, en por lo menos 4 audios que nos anduvimos ahí intercambiando, no sé si yo chillaba más, si tú eras la que consolaba, o yo volví a chillar, o tú chillabas también, entonces estábamos así, digo, ahí están los WhatsApp, ¿no? Y no, o sea, de los 3 comentarios que les agradezco de verdad profundamente porque fueron piezas claves, y también para hacer
¿cómo decirlo? Para revelar como ciertos spoilers, porque, insisto, Rosa, cuando lee el texto, por eso me resonó mucho, ¿no? Porque ella dice al final que el capítulo metodológico era como revelar cómo se hace un poema, ¿no? O sea, me quedó así como, oh Dios, o sea, súper fuerte. En varios términos, ¿no? Porque les compartía, antes de la presentación del libro, teníamos una clase de terapia narrativa, justo entrando en esta construcción de las historias, de comprender que en un ejercicio didáctico, como cuando en la licenciatura nos ponían y nos explicaban cómo aplicar una prueba psicométrica, teníamos que tener la experiencia de contestar una prueba psicométrica, de sentirnos incómodas con ciertas preguntas, de sentir que a dónde va esto, ¿no? Y entonces ahí era como esta parte didáctica de decir, es que si tú estás trabajando con personas y sobre todo, al menos yo, la responsabilidad que siento por ser profesor, ¿no? Al enseñar metodologías, a enseñar a escribir, pues de alguna manera para salir de este testigo modesto que solamente muestra información oficial científica, pues de alguna manera sentía que también como ese compromiso de decir, miren, pues acá está el cuerpo desnudo de este cuate, que soy yo, ¿no? O sea, no me desligo de este texto, es más bien como este texto experimental de decir, oigan, ¿saben qué? Pues yo no sé si más personas lo vivan, me llamó la atención que se lo daba también a otras compañeras, amigas, cis, hetero, y me decían, o sea, no tiene frontera de orientaciones, o sea, y a mí también me pasó esto y pasó lo otro, y entonces había como una construcción colectiva de la vivencia, bueno, lástima que fuera de violencia, ¿no? Pero de alguna manera era esta parte de lo potente que es la metodología feminista, ¿no? Queer, al momento de romper como estas fronteras de que no, tu vida aparte allá, arrúmbala, no tienes tú que mostrarte, ¿a quién le importa? ¿A quién le pudiera importar eso, no? Y pues lástima que mucha gente se guíe por ello, sino que en este ejercicio ha sido súper enriquecedor, muy rehabilitante en todos los sentidos, porque incluso, como lo dicen colegas que trabajan con las autonografías afectivas, ¿no? Que tiene que ver con un proceso colectivo, que aquellas voces que de alguna manera sentían cierta censura, ahora de alguna manera lo pueden poner en el centro, hablarlo y pues precisamente se vuelve una sanación más que personal. Hasta creo que en algún momento Cassandra me pone en un mensaje, es que terapia con Ariadne es una terapia grupal. ¿No? En esta parte de decir, y ojo, hago también aquí paralelismos. Por ejemplo, yo sé, Marce me ayuda un montón, pero ¿por qué no puse en terapia con Marce? Porque, o sea, su consultorio estaría lleno ya. Digo, también para poner a otra figura importante en mi vida, que es mi tía Ariadne, ¿no? Que es activista, feminista, de allá de Torreón, que trabaja con víctimas de violencia de género, de trata. Entonces, también era una forma como de honrar a un personaje central que, aunque está a la distancia, estuvo como súper al pendiente de todo el proceso, ¿no? Entonces, también era una parte de visibilizar ciertos personajes, ciertas personas que jugaron un rol. Y otra cosa, una didáctica ahí, también no me acuerdo si fue Rosa o fue Iván o fue Tere, que en algún momento me decían, es que parece ser que en esta dinámica, miren, ya yo pido la primera cita con Marce. Ya ves, Marce está funcionando. Ya facturamos. Que me decían, es que en qué momento es realidad, en qué momento es fantasía. Si eso ocurre, ficción especulativa sí funcionó. O sea, porque hay ciertas fantasías como por ejemplo La historia interminable de Michael Ende, que también es una historia que me gusta mucho, pero que está escrita en dos tintas, la verde y la roja. Cuando el lector va haciendo esta lectura, y también me basé un poquito en que él en cada capítulo muestra una serigrafía de lo que va a tratar el capítulo. Incluso Igramur, se llama la tarántula con la que se enfrenta Atreyu, es una tarántula hecha precisamente de todos los terrores y todas las maldades del mundo, ¿no? Entonces él lo dibuja así, o sea, está impresionante. No tengo el libro, pero bueno. Lo malo de Alfaguara fue la mala decisión de cambiar las tintas a tonos tenues. Entonces ya no es verde, ya no es rojo, es como un rosa y un azul. Y entonces el mismo Michael Ende en un prólogo, él dice que no, o sea, no hagan eso, ¿no? Que no se atrevan a cambiar las tintas de su obra, pero bueno, Alfaguara le dio, le dio tres
giros a lo que dijo y le valió gorro, ¿no? A lo que voy con esa historia, divide entre, digamos, muy claramente cuándo es realidad y cuándo es fantasía. Acá un poquito lo que te trataba de jugar es, ok, ¿en qué momento incluso hay fantasías que aparecen en el mundo real? ¿En qué momento también hay sucesos que sí fueron reales, pero de alguna manera están encriptados? Solamente yo lo sé. Porque además, otra figura importante, mi abogada. Pues claro, o sea, también hubo esa asesoría de decir, es que en una lectura hay que tener cuidado también, o sea, sé que viviste esta situación, el ejercicio de autoetnografía y ficción especulativa es un proceso de protección que las feministas construyeron para poder denunciar socialmente cuando las posibilidades no están ahí, de poder señalar lo que vivieron y solamente lanzar como este petardo, ¿no? De decir aguas, ¿no? O sea, tengan cuidado con esto sin necesidad de llevarlo a una denuncia formal. Y es una forma también de protección, ¿no? De protección de datos, de protección también de las otras personas. O sea, sí omití algunos elementos por esta cuestión de tanto de confidencialidad como de ética. Y a final de cuentas, pues por eso hay un punto en el que traté esta idea de ficción especulativa de Donna Haraway para decir, es que a través de estas ficciones también encontré sanación. Y yo no lo entendía hasta que ella pone un ejemplo que ella para sobrevivir ante estas noticias, ella es bióloga, y decir es que me pega muy duro ver la devastación forestal, por ejemplo, el cambio climático me pega durísimo como bióloga, el asesinato de animales, o sea, todo eso le conmociona a ella. Y ella dice, bueno, a mí la ficción que de alguna manera me da esperanza es La princesa Mononoke, de los estudios Ghibli, de Hayao Miyazaki. Entonces eso fue como, oh, claro, entonces, ¿cuáles son como estos referentes? Por eso en algún momento en la introducción trato de como poner, es que esto me ayudó, este otro elemento está aquí, utilicé este personaje que viene de acá, ¿no? Como para ir dando como una secuencia que las ficciones nos salvan, ¿no? Nos ayudan para recrear escenarios insólitos, imposibles quizás, pero que también es una invitación a que otras personas lo hagan. Un poquito también, ya con esto cierro para ver si hay preguntas, comentarios, quejas. De decir, bueno, les decía en terapia narrativa, ¿no? Que me baso como en dos películas de Pixar, como didáctica, la de Monsters Inc., que logras más con la risa que con los llantos o con los gritos, con el dolor. Y precisamente esta de Ratatouille, el consejo que hace Gusteau de todo mundo puede hacerlo, ¿no? O sea, no en esta parte del testigo modesto de que, oh, sí, claro, ahorita es una reunión donde alaban al Fausto saliendo de terapia y promoviendo a su terapeuta. O sea, esto es un negocio, no van a decir, este está traficando. Está facturando, es injusto. No, o sea, sino que la lógica precisamente es en ese sentido, ¿no? De gusto, ¿no? Todo el mundo puede hacerlo, todo el mundo puede o escribir o puede hacer otros elementos que te pudieran materializar. Porque también ahí tenía yo una pregunta que ya no le dije a Marce, que yo me quedé como que con la duda, oye, ¿y si sigo con esta escritura? El libro no es estancarme en un duelo, no es tenerlo ahí, presente, vivo. Y la verdad la experiencia fue más bien como esta parte de expulsar algo. O sea, tú bien lo decías, es una es una parte como de exorcismo, muy también a lo japonés, de cómo encierran a los demonios en jarrones, y estos jarrones particularmente están en sus casas, porque les recuerdan el problema con el que tienen que seguir viviendo, porque eso va a estar ahí, ¿no? Entonces yo puedo agarrar el libro y puedo decir, ya gustosamente, no lo tengo en físico, todavía no me llega de Amazon, pero bueno, puedo decir, es que acá está, y puedo dejarlo ahí, puedo botarlo, puedo romperlo si quieren de algunas partes de la página, puedo hacer muchas cosas, pero va a estar ahí, porque no quiero yo olvidar esa situación, ¿no? Entonces, no sé, es como parte del speech que venía practicando antes de que chille. No, pero era como esta parte como de agradecimiento y no sé si, porque también mis estudiantes lo leyeron. Un poquito obligado a fuerzas, se le llama biopoder, gracias Foucault, de que, a ver cómo, ahorita que escucharon otras voces, como qué piensan ahora de la autoetnografía, como qué curiosidades tendrían, no lo sé, yo veo a Rosa,
Yo veo a Adriana también lo leyó. Karina Gremes desde Argentina, que le mandó súper abrazotes y que le agradezco los alfajores, aunque me llegaron un poco tarde. Le echamos la culpa a Sony y ya están como medio agrios. No, pero ¿te gustaron? Sí, claro. Ay, Dios. No totalmente ¿Y el la, regalo. y la otra, y la crema perfumada, te llegó? Oh, Sí, sí. le voy a decir Fíjate. a Sony. Ah, se la quedó ella. No, no me acuerdo, te dejé una bolsita y no me acuerdo qué había. No, pues te Ay, agradezco Dios. un montón. Porque también leíste el texto, entonces no sé si quieres como Sí. algo, no lo sé. También yo me quedé con esa inquietud porque me mandó un texto. No, es que ¿qué puedo sumar? Sí, solo sumar la experiencia personal también, ¿no? Que es la propia vivencia cuando uno tiene esa ficción que se va generando y se va generando estos diálogos para mostrar y que sean testimonio de lo que uno está viviendo, ¿no? En los diálogos internos uno necesita un testigo para corroborar, un interlocutor, ficción, para corroborar lo que uno está viviendo, ¿no? La famosa pregunta de, pero esto es así, no es así. Un testigo. Un testigo. Es un testigo. Un Funciona testigo. como testigo. Acá tengo mi colega experimentada también. Psicodramatista ella. No me digas. Sí, sí. Gracias. Bueno, no eso. ¿Qué voy a sumar a toda la historia? A todo lo que hablaron ya Diana, Marcela y Diva. Ok, no, gracias, Cari, porque de Igual hecho. yo te escribí un poquito, sí. ¿Puedo decirte algo, Fausto? Sí, adelante, por Es favor. mi tía, pero Me gustó mucho esta reflexión que hiciste de si no sería, si no estaría pasando que te quedaras atrapado en el duelo, ¿no? Ay, Y yo estaba pensando, escuchando a las otras participantes, que es un modo de transitarlo al duelo. Y que uno cuando hace un buen tránsito, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es decir, uno no queda atrapado, sino una zafa del duelo sería, queda el recuerdo, y queda un recuerdo vívido, pero no daña. A ver, claro, ¿sí? Eso quería decirte. Entonces, tranquilo, dentro del jarrón chino, poné todo lo que quieras, pero estate seguro de que puede quedarse ahí adentro. claro. ¿Ok? Gracias. No, esto es súper Yo bonito. veía en la metáfora de la casa, digo, tenemos una habitación que podemos abrir la puerta, entrar y vivir todas estas cosas, pero también podemos salir y cerrarla y dejarla ahí. Claro. Claro. No sé, como forma parte de la vida de uno y el recuerdo también, de que esas cosas pasan. Claro. No, muchísimas Están gracias. igual. Somos eso, no hay caso, no hay No otra tenemos- cosa. Somos eso, Fausto. Claro. Ahí No, está. gracias. Sí, ahí tengo un jarrón chino, entonces ahí Claro. voy a quemar uno de los libros y lo hago ceniza y ahí va a estar. Ya. Ah, bien. Quieta y no lo abras. No se te ocurra. Que quede ahí, que quede ahí. Claro, no, está buenísimo. Gracias. Gracias. No sé, alguien más como que quisiera como compartir, Rosa, que yo ya hice mucho spoiler también de lo que andabas como compartiendo. Claro que sí, se me cumple también un sueño que no creí que fuera posible, que lo imaginé, pero hoy yo digo, wow, porque tú decías, y la voz ronca de Ariadne. Entonces, como yo te decía, yo leí el libro como si Fausto me lo estuviera contando. Entonces, escuchaba los matices de la voz de él, pero cuando él decía, y la voz ronca de Ariadne, yo decía, ay, ¿cómo será esa voz ronca? ¿No? Hoy cuando escucho a Marcela, digo, ah, me dan ganas y de hecho
lo quiero hacer, volver a leerme el libro con las voces que ya conozco, porque siento que eso también conecta muchísimo. Yo le decía a Fausto que cuando leí el libro logré odiar a su pareja, así como de que, uy, qué horrible, ¿no? Entonces, solidarizarme con él porque lo veía, y ahora, digamos, lo puedo decir con todo el respeto del mundo, tan enamorado del amor, ¿no? Que eso le construyó su realidad, pero también fue una experiencia recorrer todo el dolor que él también lograba transmitir, que por eso era que yo le decía, y cuando leí el método y las conclusiones y todo eso, yo decía, ¿qué es esto? No debería ser como otro libro, no estar ahí tan seguido, porque uno viene con toda esa emoción de la gratitud, por ejemplo, que yo decía, oye, esto es supremamente complicado. Generalmente las parejas se piden perdón y no se agradecen lo vivido y lo aprendido. Entonces, yo decía, esto es también como un manual, ¿m? De cómo transitar esos dolores, esas violencias que hemos naturalizado tanto. Eh, o sea, son muchas cosas, me quedo corta, porque además cuando escuchaba a Diva, escuchaba a Sandra y a Diana, que me ha parecido un placer escucharlas, también me organizaron el pensamiento. Entonces digo, "Uy, no, me tengo que volver a leer el libro con esta organización que ahora ustedes me están permitiendo, que es muy potente, es muy potente. Cuando escucho hablar a Fausto de la etnografía afectiva y todo eso, no sé por qué siento como que, no, espere, tengo que procesarlo más, porque me he quedado con la historia de cómo la vivió y de cómo la superó, ¿sí? Y de cómo esto nos enseña a quienes lean el libro, a esto que ustedes dijeron, o sea, que es posible, que esto no nos va a noquear, pero que hay que darse el permiso también de vivirlo, porque las personas le dicen a uno, es que ya no quiero vivir esto, es que quiero olvidarlo, es que quiero que desaparezca. Pues no va a pasar, pero creo que sí, este libro se nos comienza a convertir en un referente para hacer todo ese tránsito. Y algo que yo le decía a Fausto, desde siempre sí me parece un acto de valentía, un poco lo que decía Cassandra, como sí, creo que fue ella quien lo dijo, de cómo son los niños que hacen las cosas sin tener temor del que dirán, ¿no? Yo creo que si logramos eso, la vida nos transformará, pero siempre los comentarios de los demás también nos construyen y nos hacen doler mucho. Entonces, qué rico que pudiéramos atrevernos, pero yo siento que es tremendamente difícil, además porque es un secreto a gritos, porque cuando ustedes dicen ya está en Amazon, yo, wow, ¿qué estará sintiendo Fausto? Sabiendo que no sé cuántos millones de personas le van a leer, ¿no? Y bueno, quizás no tanto los de afuera, los que él no conozca, sino nosotras, por ejemplo, en este momento que le conocemos y que comenzamos también a sentir afecto por él, por todo las cualidades que ustedes le destacan. Entonces, me parece que es muy potente y cuando las oía yo decía, ay, pues con estas asesorías re súper. ¿Quién no quisiera tener ese acompañamiento, esta asesoría, ¿no? Entonces, me alegro mucho y las felicito. Gracias por permitirnos, pues, estar aquí hoy. No, muchísimas gracias, Rosa, de verdad, porque sí es. Anda. Sí. Dije, tal vez fue impulso mío, ¿qué pasó ahí? Iván, alzaste tu manita. Hola, hola, buenas noches. Es un gusto escucharlo. Ay, soy yo, se trabó Iván. Sé No. que sí, se quedó en silencio. Ay, Conversaciones con tantas y tantas mujeres y otros hombres y tantas personas. La voz de Fausto tiene muchos matices de muchas personas. Eh, Ahí había una frase dentro del libro en donde decía algo sobre los cautiverios mentales, que eran construcciones nuestras, que son recursos que usamos para explicar el vacío, la desolación. Esa frase, como cuando estamos en un proceso en el cual dejamos a una persona, cómo vamos construyendo y cómo nos vamos construyendo poco a poco.
en sesiones aprendiendo estas conversaciones terapéuticas. El leer va a ser una guía también para que cuando estemos frente a otras personas podamos captar esta esencia. De hecho, leía y como dice Rosa, tenemos la voz de Fausto, pero también recordaba a otras tantas personas y pensando, este libro lo tiene que leer alguien, lo tiene que leer alguien, lo tiene que leer alguien, porque a final de cuentas creo que todos caminamos por procesos, aunque son únicos, por procesos similares. Y ciertas frases, ciertas cosas decía, yo creo que esto se parece mucho a lo que alguien me había platicado. Es un acto valiente, es un acto, creo que ya lo hemos conversado mucho, pero plasmar todo en estas ideas y ponerlo tan, pero tan digerible y lleno de detalles al momento de que lo estabas escribiendo. Pues es una experiencia muy padre. Te decía, ¿cómo lo relatas? Y uno se va imaginando que va llegando a la piel, a la pared volcánica, y cómo vas construyendo ese realismo dentro de momentos que son tan cotidianos para nosotros, pero que para que cualquiera pueda hacer, pero como cada uno le da un propio significado. Muy interesante. Muchas gracias. No, gracias de verdad por la lectura, porque también ahorita que decía, no sé cómo se ha de sentir Fausto. Ay, pues bien nervioso, yo dije, voy a chillar. Y así, más de lo que ya, y además voy a escribir otro. ¿Cómo, cara? ¿Cómo chillé en la presentación del libro? No, pero como que ahorita me van saliendo como estos recuerdos porque nuevamente no vienen de a gratis, vienen también como de estas construcciones que otras personas posibilitaron ficciones. Por ejemplo, esta parte de recuperar las memorias, lo retomo tanto, en algún momento en la clase les mencionaba todo el tema de Alias Grace, que es la serie de Netflix, pero que viene de esta obra de esta Margaret Atwood, que trata de recuperar precisamente las memorias de quien es Grace Marks, ¿no? Quien fue acusada injustamente de haber asesinado a sus patrones. Y en esta parte de la acusación injusta es donde yo me identifico, ¿no? Como que hay esta acusación infame sin ver como todo el contexto en el que se desarrollan, pero que cuando sucede, pues no recordaba, ¿no? Y es como ir a la documentación, porque uno puede decir, ay, pero es que se me hace súper banal el Facebook o el Instagram, pero realmente es una forma de documentar, es una forma del archivo histórico de nuestras propias vidas, de lo que habitamos, de lo que nos gustó, lo que tal vez no nos gustó y que otros reaccionaron y que de alguna manera yo decía, es que algo sucedió, no me acuerdo bien, y me iba al Instagram y claro, habían saltos, porque casi, perdonen, ando publicando, oh, sí, oh, fui a tal lado, y casi todos los días, ¿no? Perdonen, pero eso de alguna manera me ayudó y por eso en la metodología, en esta noción de gusto, todo el mundo lo puede hacer, que hagan esa documentación, ese archivo histórico, por algo lo subimos, por algo no subimos nada ese día, ¿no? Y entonces yo me daba cuenta, híjole, aquí el 11 de septiembre, así como lo de las Torres Gemelas, ahí pasó el tema principal de lo que habitaba en la alcoba y lo que la cromántula no dejaba entrar. O sea, era eso. O sea, porque ese día no publiqué nada. Entonces había un montón de cosas ahí, pero es como en esta parte de bajarlo fue la documentación. Fue estar buscando ahí recuperar las memorias porque evidentemente estaban estas memorias rotas y corrompidas por esta noción de, bueno, pero es que era tu pareja y le amabas tanto, pero dije, o sea, es la parte de la confusión, de todo enderezado, aderezado de todo esto, ¿no? Entonces, como un ejercicio didáctico ahí también para quien lo quiera hacer, porque incluso ahorita me han llegado consultantes en su momento, o sea, estaba dando, o sea, en plena sesión con Marce, en esta escritura, estaba dando un diplomado de terapia de pareja. Estaba para colgarme del foco y bueno, acá los focos están planos, entonces por eso hubo una prevención del suicidio. Bueno, entonces el asunto era precisamente decir, híjole, ¿cómo le hago para transmitir un proceso terapéutico, pero a la vez que estoy encarnando un proceso en el cual necesito yo recuperarme? De lo contrario, incluso no podría trabajar, no podría, vendría como el síndrome del impostor, ¿saben?
¿no? Pero bueno, sí, un montón de reflexiones en torno a eso, pero sí, yo creo que ahí vale la pena como hacer estos ejercicios de documentar la propia vida y que ya lo hacemos subiendo cosas en redes sociales, por algo ponemos guiños de algo, y luego recuerdas y ves y dices, wow, o sea, todo eso viví. Erendira pone, Fausto, no te conocía y en un par de fines de semana me siento afortunada de haber dado clic a una inscripción. Las historias muchas veces son similares, solo con otros nombres. Anda, está muy bonito. Felicidades por el libro y gracias por compartir tus conocimientos y vivencias. No, gracias, Erendira. También, si quieres participar, decir algo más, puedes abrir el micrófono, ¿eh? ¡Ay! Marce ya pidió la palabra. Que ya te están pidiendo consulta, Marce. Esto funciona. Fíjate que lo tenía aquí en mis notas y creo que vale la pena compartirlo, que es este ensamble que hiciste entre las sesiones, el contenido de las sesiones y este asunto de los personajes griegos de que es Filia, Eros y Agape, ¿no? Entonces, me pareció fabuloso porque lo vimos, ¿no? Un poco y fueron muy puntuales las sesiones en relación a estos personajes, ¿no? ¿Qué pasaba con la vida, con el erotismo en pareja, con el deseo de unión que tiene que ver con Eros y qué pasó y cómo estaba en esta relación que estaba haciendo que naufragara la relación también, ¿no? El cuidado mutuo, ¿no? Que tiene que ver con el manejo de los dineros, con el manejo de los espacios, ¿no? Y releer esta historia donde él ocupaba la habitación principal, ¿no? Y era tu casa, y entonces cómo negociabas ahí, ¿no? Los tiempos, las distancias, los esfuerzos para estar juntos, ¿no? La unión, ¿no? Y sobre todo la construcción, que tiene que ver con Agape, la figura de Agape, la construcción de lo común, de lo mutuo, del cuidado, ¿no? Conjunto. Entonces, me encantó ese ensamblaje, ¿no? Cómo bajaste estos tres elementos, ¿no? Que encarnaron en las sesiones muy puntuales y verdaderamente me encantó, ¿no? Ese es uno. Y la otra es que, fíjate que me puse a pensar cómo utilizabas el él entre comillas, ¿no? El él entre comillas, pues es el personaje, pero también son los otros, otras y otros personajes, ¿no? Que hace que vivamos el libro con muchas historias, en muchas historias y con muchos personajes, ¿no? Entonces, me faltó como puntualizar eso que me gustó mucho. No, gracias en esa parte porque igual Carmen que está acá presente, no lo sé si todavía siga Carmen, que me decía, porque ella es periodista, me dio una leída y yo le agradezco de corazón porque también esa leída que le hizo me hacía como observaciones muy puntuales también de algunos puntos, comas que habían faltado y todo. Y en algún punto ella me recomienda, oye, para facilitar la lectura, quítale las entrecomillados y ponlo en, pues ahora sí, slash, ¿no? ¿Cómo se llama? El él. Pero ahorita que lo mencionas, hasta lo pensaba que ese él puede ser un él mutante, pues, o sea, que puede cobrar puede ser el él de muchas personas más, por eso no tiene nombre. No aparece con un nombre, sino que aparece con una descripción que pudiese ser híbrida, ¿no? Que pudiera encarnar a otros ellos, por así decirlo, ¿no? Entonces, no lo sé, como que me hiciste pensar en eso y dije, ay, ok. Ya sé qué decir si preguntan qué onda con él entre comillados. No, muchas gracias, Marce, de verdad, de verdad. Y Adriana, ¿quieres decir al que también lo leíste? Sí, Fausto, buenas noches a todas, todos, todes. Fue maravilloso leerlo. Quiero contarles que a mí me costó un poquito de trabajo
en un inicio, porque así como lo iba leyendo, como iba avanzando en la lectura, yo iba reconociendo y como que reviviendo esos momentos incómodos de esas violencias. Por ejemplo, cuando mencionabas la parte de la ley del hielo, esa parte, o sea, yo dije, bueno, a mí hace mucho tiempo me hacía sentir muy mal, me incomodaba, pero con el transcurso de los años, de alguna manera lo vas normalizando. Y esa parte a mí me pegó mucho. Y sí lloré mucho. Casi conforme iba leyendo otras partes. Otra parte que me llamó mucho la atención es como la palabra que mencionas de orfandad, esa palabra, o sea, como que es tan sentida y tan utilizada por personas de la comunidad, porque te enfrentas a esa situación de exposición ante una sociedad que dicen no está preparada, pero que realmente no quiere aprender. Y esa parte de darle un resignificado a la familia en cuanto a que ya son tu familia, las personas que te toman de la mano, que te escuchan y que están dispuestos a ayudarte. Ay, esa parte a mí me encantó, me fascinó y creo que me llenó de fortaleza, así leerlo así tal cual tú lo hiciste, porque estoy plenamente convencida de que también, o sea, una parte de nosotros no nos define del todo. No nos define del todo. A veces erróneamente observamos a una persona, no sabemos a qué se dedica y se nos genera un mundo de ideas así fantástico, pero realmente no. O sea, coincido completamente con Diana de que todos estamos expuestos, todos a pasar este tipo de situaciones que de alguna manera hemos pasado ya por alto, pero que con esta lectura así como que, no, a ver, ahí está el foco rojo, a ver, regrésate y vuélvelo a leer. Y a mí me encantó mucho toda esa parte de cómo lo manejaste, aunque te digo que a mí sí, algunas palabras, unas partes sí tuve que releerlas, pero me fascinó y más el final, porque creo que en todo momento hay esa oportunidad de reconocer y de agradecer por lo que estamos viviendo. Y de buscar esa parte de que no todo está perdido, como de que hay esperanza. Esa parte bonita del final también me encantó mucho y como que me lleva a mí a una conclusión de que como seres humanos siempre estamos en posibilidad de aprender algo nuevo, de evolucionar y de transformarnos. Y agradezco mucho. La verdad es que no recuerdo en qué momento coincidimos, pero agradezco mucho, Fausto, porque me ayudas bastante. No, Por pues eso tenía que estar acá y decírtelo. Gracias. no, muchísimas gracias de verdad, Adriana, porque pues sí era como esta parte ahorita tú dices esta parte de orfandad. Lo quiero mezclar con varias cosas ahí porque en algún punto, no me acuerdo quién me dijo de, Fausto, es que ¿por qué estás escribiendo desde esta forma? No es una manera de torturarte, ¿eh? Porque es repasar el texto, estar leyendo una y otra vez para ver errores, para ver de qué manera lo ilustras de otra manera. O sea, sí, fue continuamente así como una exposición continua, valga la redundancia, de el evento, ¿no? Y darle como los otros matices. Y entonces me acuerdo, y perdón el paralelismo todo raro, pero pues ya leyeron cómo está mi cabeza, entonces si no pongo algún sitcom ahí que me refleje una posibilidad modesta, pues nomás no existe mi idea. Entonces me acuerdo de un capítulo de The Big Bang Theory, donde va la mamá, una mamá muy fea, por cierto, ¿no? De este Leonard, que es psiquiatra. Y entonces se le dice, ¿tú no te estabas acercando a mí porque me quieres? No, realmente no, le dice la mamá. ¿Y entonces por qué? Porque amo investigar. Entonces, que lo estaba investigando a su hijo, ¿no? Como objeto de estudio.
Y entonces en esa metáfora me veo a mí, ¿no? De que digo, es que me escarbo tanto porque me gusta investigar. Me gusta este ejercicio de estar sentado, de estar reescribiendo, analizando qué pedo conmigo, ¿no? Porque si lo hago con los otros, ¿por qué no lo hago conmigo? Entonces en ese sentarme y en ese escribir, viene otra pregunta ahí que en el seminario de investigación de la UNAM y la Ibero que estoy coordinando, me preguntaban, ¿cómo logro yo visibilizar mi posicionamiento frente a un tema? Y entonces ahí donde salen las metáforas de Donna Haraway, porque ella dice, hay que refugiarnos en alguna figura literaria que dé una posibilidad de ilustrar cómo nos sentimos. Y entonces cuando yo estaba buscando, a ver, una palabra parecida a sororidad, pero sororidad tiene esta historia de las mujeres. Es una historia que evidentemente nunca me voy a atrever a robarla, ¿no? Entonces yo decía, a ver, pero ¿cuál podría reflejar como esta lucha entre pares? Y entonces me acuerdo de orfandad, pero desde el origen del huérfano, de aquellos que hemos sido abandonados por la familia en términos de violencias que atraviesan nuestros cuerpos y que entre nosotros nos hemos acuerpado. Y entonces precisamente es como este rompimiento de decir, es que familia desde ese término anglosajón, occidental, de mitades del siglo XX, y que incluso la terapia familiar ostenta continuamente reproducirlo, para mí no cabe, ¿no? Porque la verdad es, o sea, prefiero esta parte de orfandad en términos como de estos afectos, estos sentires entre quienes nos vimos en esta guerra por nuestros cuerpos y nuestras identidades. Y entonces ahí donde entran precisamente, incluso mi prima se vino a vivir acá conmigo, entran mis amistades trans, entra evidentemente Diva, ¿no? Que ahí me arropó y todo, ¿no? Entonces, para mí dije, pues acá está el punto de partida de muchas cosas que voy a seguir haciendo, ¿no? Entonces, por eso también esa figura, ¿no? Esa figura de la literatura la retomo desde ahí, pero un poquito matizado con algunas cosas que dice Virginie Despentes, que ella se dice que ella escribe algo que se llama la teoría King Kong. Y ella dice, es que yo soy un pinche chango, porque yo desde la descripción que tienen de las mujeres, yo no quepo en eso. Soy un pinche chango, soy un pinche King Kong, ¿no? Un King Kong, una mujer peluda, gorda, que está así y defiendo desde ahí, y las que se sientan así como yo, bienvenidas. Y entonces como que desde esa figura retórica también de desafío es de donde me muevo, ¿no? Es decir, es que no quepo con esa concepción que me está atrapando el otro con su idea de feminizarme, de ponerme en el lugar de la que le va a cuidar, ¿no? Porque está enfermo, y por eso ahí utilizo la metáfora de la enfermedad de Susan Sontag, ¿no? Alopecia no es una enfermedad discapacitante, ¿no? Lo que hagas tú y lo que tú interpretes de eso es lo que discapacita no solamente a ti, sino a los demás, ¿no? Entonces, es como el tema, ¿no? Entonces, no lo sé, lo hago así. Y bueno, ya saben que por eso retomo esa figura de Leonard y la mamá diciendo, es que amo investigar. Pues sí, ya me di cuenta que me escarbo así porque es mi estilo de tortura, pero también de sanación. Entonces, bueno, por eso un poquito como esta explosión de figuras. No sé si haya como alguna otra. Te preguntan en el chat que si sabes si el libro solo está en Amazon o también en librerías. No solamente está en Amazon, porque también aquí hay otra cosa, ¿no? Que me gustaría compartirles igual para quien quiera hacer un ejercicio así, igual y de exposición, se le llama publicación de autoría, donde no se requiere de una librería o de una editorial. Lo que sí se necesita es, pues ahora sí, tener un texto que uno diga, ¿sabes qué? Yo quiero publicarlo, y entonces que tenga como la estructura mínima que te ofrece Amazon, porque te da una, ¿cómo se llama? Te da un formato, y ese formato lo aplicas en una aplicación que ahí mismo te dan, o sea, es una imprenta, literal. Y entonces por eso es un espacio de posibilidades modestas en términos de Donna Haraway, de agarrar y decir, es que las editoriales luego, no me interesa tu tema. No, tú no vales para mí, o sea, no representas la casa editorial, y entonces acá te están dando esa posibilidad. Y bueno, digo, qué mejor si se puede facturar un poco, pero digo, ese es el fin último. Pero también la idea es ella, ¿no? De tener como en este ejercicio
de poder compartir, de poder precisamente incluso, pues sí recibir pues algo a cambio, ¿no? De este ejercicio de reflexión que uno hace. Entonces, bueno, es en Amazon, está en pasta blanda y en electrónico. Entonces, ahí lo pueden como bajar, ¿no? No sé si haya como otra preguntita. Que a Fátima la vi como que con ganas de que quiere decir algo, pero como que no. Dice sí, dice no a la vez. ¿No? Ok, todo chévere. Bueno. Sí, me voy a aguantar para leerlo todo completo, pero siento un FOMO terrible. Ok. Pero como cuando estás fuera de algo que ya ansías por leerlo o por estar participando de y que y sientes horrible de no haberlo leído, así me siento ahorita como maldita sea. Ya necesito irme a leerlo. Así, porque todo lo que me van diciendo resuena. O sea, a mí me sorprende como el no haberlo leído, pero un poco relacionarlo con lo que estamos trabajando, con lo que hemos visto en las clases, como con todo esto que van aportando. Híjole, no hay una forma de que no te resuene. Entonces, pues estoy ansiosa ya por irme a leerla, así que esperaré a saber hasta que lo lea y te voy a rebatir un montón de cosas seguramente. Así que gracias por compartirlo. No, bienvenidas, porque aquí como guiño, guiño, Fátima también le pone como esta mirada crítica a un montón de cosas y eso lo vuelve como bien rico las clases de que, oye, es que acá no parece ser, no parece que lo otro, entonces, no sé, yo también espero así ansioso de, ay, ¿qué va a decir Fátima? Entonces mejor le pregunto antes de que caiga, ¡momento! Aquí no me suena, claro, entonces, está bien. Me esperaré, estaré así como en los puntos suspensivos y como Homero Simpson con las manitas así, esperando sentado en un banco. Va. No sé si haya como algo más que les haya resonado. Yo la verdad estoy bien agradecido. Hasta parece esta sesión de cierre. Así de, gracias Marce, Ariadne. Que ya va a facturar, esperemos. Muy recomendable. Termina uno escribiendo libros. Entonces, bueno, no lo sé si haya como una observación más. Yo la verdad les agradezco mucho. Yo la verdad estaba bien nervioso porque digo, ok, pongo mi máscara de profe, pero por dentro bueno, no lo pueden ver, pero mis piernas estaban así. No decir, híjole, a ver si no me hacen chillar otra vez. Así, ya está documentado, ¿por qué quieren exprimirme? Me voy a deshidratar. Entonces, bueno, más bien era como esta parte nuevamente como de agradecerles la asistencia, la participación, acompañarme, estar aquí, ¿no? Porque tampoco es de que, por eso quise hacerlo también petit comité, sí grabarlo como en la parte de documentar, ver cómo de alguna manera se pudiera, claro, subir a redes la conversación, pero de una manera también más cuidada, ¿no? Porque, pues sí, también me daba nervios, ¿no? Ahorita alguien decía, ay, ¿cómo es que valentía? Pues hija, pero también tengo que poner ahí como mis controles porque no me vaya a salir una araña, literal, por ahí que en defensa de acá de la otra cosa, ¿no? Entonces también dije, no, mejor que sea como algo petit comité, algo también de mucho cuidado, porque también les conozco, no es casual que también lo haya puesto como actividad también dentro de la misma clase de terapia narrativa, que coinciden los tiempos para ver la parte posmoderna, donde la búsqueda de romper con este testigo modesto, ¿no? De agarrar y decir así el modesto del Fausto, no, ahí está, incluso con errores dentro de sintaxis, ahí está la carne, ¿no? Entonces como que quería compartirles también pues esa parte, ¿no? De que no quiero posicionarme desde ahí, sino que invitarles a que también o escriban o hagan ejercicios de externalización, ejercicios que les sitúen desde estas posibilidades modestas ante problemas estructurales para saber vivir con los problemas, ¿no? Entonces, pues nada, no sé si haya algo más, algo que quieran comentar y ya ir cerrando. Te pregunta Iván, ¿qué Ajá. corriente terapéutica practica la maestra Marcela? Solo por curiosidad. Y le dice, Marce, pues acá ya está, ya te están buscando. Ya ves. terapia Marvel. Terapia Marvel.
Ahora se entiende muchas cosas. Es que también a veces como psicólogo quizás dentro de eso encuadrarnos cómo mira, cómo pregunta, cómo hace, nada más era la curiosidad, sobre todo por cuando empieza la primera sesión de que te piden la última carta. Híjole, se me hace muy enriquecedor, pero se puede pensar como narrativo, se puede pensar como humanista, se puede pensar como muchas cosas. Y de hecho, eso es algo que tienes también al momento de dar tus sesiones, hablas desde varios puntos paralelos, que a veces es muy rápido para mí, pero intento llevarte ese sentido cuando pones varias de manera paralela, cómo se pudiera aplicar. Sí, es muy, muy, muy interesante. Marce, dale. Ya. Dura. Mira, no sé. No, creo que el pulso lo va dando y viene de quien acompañas, ¿no? Cuando escuchas al otro y lo vas mirando y lo vas leyendo, ¿no? Se te viene como la lluvia de ideas de toda la formación que puedes ir como recopilando con la vida, desde la experiencia misma, ¿no? Desde el humanismo, ¿no? Desde la narrativa, desde la tanatología, ¿no? Pero el pulso te lo da el otro. Y ese es el que te guía para ir acomodando, ¿no? Todo el ramillete que has ido acumulando a lo largo de la vida. Finalmente, el enfoque es humanista, tiene perspectiva de género, ¿no? Todos los enfoques tienen perspectiva de género. El intento es ese, ¿no? La idea es esa. Y transgeneracional también, ¿no? Entonces fueron como muchos elementos que aparecieron ahí. No, totalmente, ¿no? Y además, ya después te contacto Marce para últimas conclusiones que quedaron ahí aisladas, pero dije, no, tienes que saberlas. Ya después. Estas sí son privadas. Sí, con gusto. Bueno, ay, Guadalupe, ¿cómo estás? Ya alzaste la manita. Hola, hola, buenas noches. ¿Sí se escucha? Sí. Sí. Bueno, yo solo emitir mi gran admiración, Fausto, desde hace tiempo que te conozco, no sé cuánto, pero unos añitos. Te admiro, te felicito, de verdad que estoy muy contenta te sigo en las redes, observo esto que dicen tu paso por el baile, tus procesos, tus comentarios. Me encantan las historias que pones en Facebook. Te decía el otro día, estás tan lleno de terapia. Me gusta mucho todo lo que escribes. La verdad es que sí soy tu fan. Me declaro abiertamente tu fan. Te felicito, básicamente es lo que quiero hacer, felicitarte. Y no he tenido el gusto de leer tu libro porque yo estaba buscando directamente en Kindle, pero ahí me dice la aplicación que esa aplicación no permite venta o compra. Entonces ya hace ratito entré a Amazon directamente y ahí sí ya me encontré. Ya encontré el libro para comprarlo. Lo voy a leer, por supuesto. Y pues básicamente eso es lo que quiero comentar, que me siento muy orgullosa de ti porque, bueno, alguna vez alguien comentaba que cuando alguien crece, crecemos todos. Entonces, me siento creciendo contigo y eso te lo agradezco. Muchísimas gracias. No, muchas gracias, Gracias. Guadalupe. De hecho, también spoiler aquí. Sí nos conocemos desde hace un montón y tu hermano me ayudó también en un día que agarró, no sé ni cómo le hizo, no sé qué vio en mis redes, porque me dijo, vamos a vernos y evidentemente ahí platicándome de ti, de cómo van, de cómo está eso. O sea, sí, como tú lo dices, ¿no? En esta parte pues sí crecemos todes, ¿no? Y es algo como bien bonito, por eso dije, este petit comité pues no es casual, ¿no? Entonces también les agradezco eso, te agradezco eso también. Y felicidades que todavía no nos hemos visto para celebrar que se tituló de maestra en terapia familiar también después de un buen rato y que me pidió ayuda. Oye, es que tengo esta duda y en lo que pueda, pero no te pelees con tu comité. Ya te urge facturar.
te urge ya salir. Entonces sí, también te felicito a ti. Entonces yo creo que eso es como, lo hace como bien, bien bonito todo esto. ¿Va? Muchas gracias. Y también aprovecho para comentar que eres un gran ser humano, independientemente que te admiro muchísimo como terapeuta, como investigador, como ser humano. Sí, comparto que estaba en la angustia cuando iba a hacer mi examen profesional y te hiciste el espacio y me tranquilizaste, y me ayudaste. Híjole, eso nunca lo voy a olvidar, te lo agradezco también muchísimo. No, ahora sí chillo. No, te agradezco también por todo. Sí, terapia grupal, Marce. Por favor. Bueno, Muchas gracias a todos. no, gracias a ti y a todos. Entonces, no sé si haya un último, ahora sí comentario, todo. Es bienvenido, ¿no? ¿Todo bien? Yo. Dale, dale. Anda. Yo olvidé decirte, ¿recuerdas que te puse en los comentarios que me había encantado esa parte de las sesiones, así como que sesión 1, sesión 2, y te decía que yo para mí, yo te dije, esto va a ser una terapia colectiva, Sí, fuiste tú va a también. ser sí fui yo, una terapia colectiva. Sí, 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 porque nos vamos a identificar muchos. Ah, y también lo que comentaban de las generaciones. Estoy completamente de acuerdo que es la generación de acero porque, digo, ¿cuánto tienen para enseñarnos? Lejos de la creencia de antes que se decía que tenemos que aprender de los mayores. No, yo estoy aprendiendo mucho más de las generaciones que están jóvenes, que están atrás de mí y ha sido muy enriquecedor y eso es lo que yo siento que me ha transformado y estoy contenta. No, mucho. Gracias. No, también gracias a ti, que de hecho se me olvida andar presentando a toda la gente, pero disculpen, ya me siento como locutor de radio y agradecimientos a fulano y tal. Que Adriana es súper activista por los derechos de las infancias trans, ¿no? También le he aprendido un montón de todo lo que ella hace. Recién pues estuvo en la UCIP, que es la Unidad de Salud Integral para las Personas Trans, una plática de precisamente el amor romántico y demás. Entonces pues ahí ven, hay Sí, gente. sí, Fausto, el día de ayer, increíblemente, yo ayer les comentaba, yo era la más grande, todos eran muy jóvenes, pero escuchando cómo ya tienen otro concepto del amor, diciendo, o sea, que es la libertad y eliminando estos mitos con los que yo crecí, así como definición del amor, la teoría de la complementariedad, eh, y estas situaciones de que encuentras a alguien y ahora el objetivo es de que llegues al altar y que, o por la situación de civil, que se haga la ceremonia, ahora no tienen esas ideas, ¿eh? No tienen esas ideas. Inclusive ayer hablaban de poliamor como una relación basada en la comunicación, una relación consensuada, puede funcionar perfectamente bien. Y dije, ¿por qué? ¿Por qué no lo escuché hace mucho tiempo? Y estoy aprendiendo tantas cosas que digo, sí, o sea, qué padre que ahora tengan estas concepciones y que también tengan mucho eso del amor propio, de decir, los viernes es día de amor propio y yo voy a poner mi tina y me voy a consentir, pero en primer lugar estoy yo. Ya si se da la relación más adelante, pero yo estoy primero. Esa parte me encantó porque yo aprendí al revés, pero me encanta identificarlo y reaprender. Y precisamente con las nuevas generaciones. Muchas gracias. No, sí, bueno, pues uno va ahí adoptando, apropiándose también lo que uno va entendiendo, ¿no? De decir, híjole, bueno, vamos a intentarlo desde acá, tú misma lo mencionas, ¿no? Esta parte como de dialogar, hablar, aquí me hubiese gustado también, pero hay cosas que tal vez uno dice, bueno, por algo pasan las cosas. No me gusta tanto la frase porque parecía, bueno, déjate, ríndete a lo de que el destino donde te lleve. Y me gusta más tomar decisiones, pero a veces se nos barren tomar ciertas decisiones, ¿no? Y pues es parte de aprender. Pero bueno, ya les dejo hasta acá. Yo creo que se volvió muy lindo el conversatorio
Yo les agradezco de verdad un montón nuevamente por acompañarme en este proceso de reescritura, aprendizaje en afectos, y les agradezco un montón todo esto, ¿no? Les quiero. Entonces, déjenme, pongo un corazoncito, espérense. No se me van sin corazones. Y creo que este brilla porque está actualizado el Zoom. Bueno, pues cuídense mucho, gracias. Buenas noches. Les Muchas beso. gracias. Vivan como niños y niñas. Gracias. Niñes. Felicidad que no tiene estigmas ni prejuicios para poder vivir, construir un mejor mañana. Gracias, Diva. Reescribámonos una y otra vez, las veces que sean necesarias, reescribámonos. Caminemos sobre nuestros pasos y reescribámonos una y otra vez, igual que hiciste tú. Te amo, mi niño. Y yo a ti un montón. No sabes cuánto chillo. Bye. Gracias Besos. por compartir, Fausto. Bye.